La Rotativa del Aire, edición mañana, con Jaime Chincha y Mabel Huertas, por RPP, La Voz del Perú. Ha llegado el momento de vacunarnos. Les pedí... Son las 9:50 de la mañana y bueno, ya vamos llegando al final de Ampliación de Noticias, Carlos, y vamos a hablar de un tema clave, la educación, ¿no? Otro de los pilares fundamentales que necesita retomarse. La ley de reforma magisterial, justamente, que anunció el presidente del Consejo de Ministros, que quiere hacer modificaciones. Estamos ya conectados con Rafael del Río, licenciado en Educación y Magíster por la Universidad Complutense de Madrid y director general del Colegio San Ignacio de Recalde. ¿Cómo está, señor del Río? Muy buen día. Omar, Carlos, buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo les va? Bueno, sobre ya el punto específico de lo anunciado por el Premier Bellido en su mensaje del pedido de voto de confianza, uno de los puntos que ha preocupado a muchos expertos es la ley de reforma pública magisterial, ¿no? Que prima la meritocracia justamente, y lo que decía el Premier es que van a buscar otras alternativas para nombrar a los profesores. Incluso soltó una cifra que al final de su gestión busca que se nombre 80.000 profesores. ¿Cómo analiza usted esto? Sí, habría que ver un punto que es importante, que en los próximos 5 años muchos maestros se van a jubilar, o sea, se van a necesitar maestros, ¿ok? Eso yo creo que es un primer punto, pero hay un tema, Omar y Carlos. ¿Qué tipo de maestro va a reemplazar a ese docente que se va a jubilar? Y eso está enmarcado en la ley de reforma magisterial. Entonces, se ha avanzado hace muchos años ya con muchas buenas ideas, propuestas, medios, para que los maestros, mediante la ley de carrera pública magisterial, sean contratados y después nombrados en base a evaluaciones, ¿no? Ahí me parece que está lo delicado, porque el ministro Bellido habla de una reforma de la ley de carrera pública magisterial, pero no explica mucho el cómo. Y con el cómo hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, vamos a necesitar maestros, estos maestros tienen que estar bien preparados, ¿ok? Y hay un grupo de maestros importante que ha participado en esta evaluación para ser parte de la ley de la carrera pública magisterial, maestros jóvenes, y no han sido aceptados porque la evaluación no ha alcanzado los objetivos. Entonces, para cerrar un poco la idea, lo que dijo el ministro Cadillo, que me parece importante, dice, hay que entender que toda norma es perfectible. Él dice, no he escuchado al presidente dar esta declaración de derogatoria de la ley de la carrera pública magisterial, pero Cadillo dice algo interesante, que como maestro de aula me parece que tenemos que sacarle provecho. Dice, pero nosotros sabemos que es un aspecto clave importante, es la meritocracia. Cadillo reconoce la meritocracia, entonces hay que tener cuidado. Si estamos graduando ahorita a un grupo de maestros que no pueden entrar a la carrera pública porque no alcanzan las competencias, necesitamos, es verdad, nuevos maestros. Mi pregunta es, ¿este cambio de ley de la carrera pública magisterial o de la ley de la reforma magisterial, perdón, va a ablandar? ¿O necesitamos maestros competentes y lo que está pensando el gobierno es exigir más para que los maestros salgan bien formados con las competencias, con las habilidades, con las destrezas para rendir en el aula? Entonces, me da la impresión, es solamente una impresión, de que la idea sería un poco ablandar. Por ejemplo, el maestro cuando es nombrado, Omar y Carlos, él tiene estabilidad laboral de por vida, o sea, pero hay que tener cuidado. Sí, si lo merece, si ha pasado las evaluaciones exigentes, de acuerdo, pero es una persona que va a estar en el Estado muchísimos años, va a tener esta suerte de estabilidad laboral, pero tiene que tener las competencias, entonces no lo puedes nombrar tan fácil, porque vas a tener una persona frente a los niños que debe tener las competencias para ser un gran profesor. Y dice algo Cadillo, y con eso termino esta parte importante, dice, puede haber un maestro, esto lo dijo en el Congreso Cadillo,
cuando habla sobre los 4 ejes. Dice, puede haber un maestro que tiene muchos conocimientos, pero no tiene la pedagogía, no tiene la competencia de comunicación. ¿Cuántas veces ustedes han tenido, y yo, maestros muy hábiles, pero hábiles, digamos, que con mucho conocimiento, pero no con la competencia para enseñar? Entonces ahí me parece que hay que tener mucho cuidado en aflojar lo que ya venía bastante flojo. Ya venía bastante flojo el rendimiento del Perú a nivel internacional. En las evaluaciones no hemos salido bien, ha habido ciertas mejoras, pero no estamos donde deberíamos estar. Entonces mi pregunta es, ¿se habla del qué? O sea, lo que dice Bellido es, vamos a revisar la ley de la reforma magisterial. Yo les haría una pregunta a ustedes, ¿y el cómo? ¿Y el cómo? Entonces, ¿El Congreso lo va a aprobar? Lo que se plantea, señor Del Río, es que sí puede haber modificaciones, pero según lo que plantea, estas deberían orientarse a que haya una mayor rigurosidad en el proceso de evaluación para los maestros. Ahora, también hay que reconocer que efectivamente el tema de la meritocracia no solamente implica tener un mayor conocimiento, sino tener una metodología para poder llegar a los alumnos, y eso también debería ser evaluado, ¿no? De acuerdo. Pero, como les explicaba, hay un grupo importante de maestros que no han logrado ingresar a la ley a la carrera pública magisterial, porque no han pasado la evaluación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vas a cambiar? ¿Yo qué haría? Capacitar mejor a los maestros que salen graduados, no graduarlos de repente tan fácil, para que luego puedan ingresar a esta carrera pública magisterial y que lo hagan bien, porque al final de todo están los niños, que van a tener al frente una persona que tiene que estar preparada. Entonces, no podemos aflojar los nombramientos, no podemos aflojar las evaluaciones. Ahí me parece que está lo delicado. Y me parece un poco interesante, porque me lo respeto además mucho al ministro Cadillo, que ha salido entre los 50 mejores profesores del mundo, que ha dicho que él no suscribe esta derogatoria, que es más bien, él considera que es perfectible, pero en su tono de declaración no baja la exigencia. Entonces otra vez les pregunto, ¿el qué está claro? Quieren modificar la ley de la carrera pública magisterial, ¿de acuerdo? ¿Y el cómo? Ahí nos tienen que explicar. Una última consulta de mi parte, señor Del Río, porque el tiempo nos gana, pero me parece muy importante la vuelta a clases. Ha habido todo un debate en estos días entre los que consideran que ya es necesario que los chicos vuelvan a clases semipresenciales y pisar el acelerador con eso, implementar las aulas, porque se está perdiendo muchísimo, el impacto es tremendo. Y hay otro enfoque mucho más sanitario que dice que, bueno, estamos a puertas de enfrentar una tercera ola y esto sería peligrosísimo. ¿Cuál es su enfoque, por favor? A ver, vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia, ¿ya? Yo les haría también a ustedes una pregunta. ¿Por qué no están vacunados todos los maestros hoy? Yo no estoy diciendo que vacunados volvieran al 100% todos, no, pero al menos hubiésemos terminado con esto. Omar, Carlos, si hoy día se vacunan a los 220,000 maestros más o menos que faltan, hay que esperar 21 días. Y después viene la otra dosis, y hay que esperar 21 días más, estamos hablando de casi 2 meses. Entonces, bajo la mirada de que cuando todos los maestros estén vacunados empecemos a volver, estamos en noviembre. ¿Y qué vamos a hacer en marzo? Los chicos van a llegar sin haberse ejercitado, haberse educado en los protocolos. A ver, ¿qué pienso yo? Se los digo brevemente. Yo considero que hace tiempo se debió haber vacunado a los maestros y empezar a pensar hoy cómo vacunar a los niños. Pero en el camino se pudo haber abierto espacios libres en el colegio, en los que se puedan, en los que tenían agua, en los que tenían baños, en los que tenían espacios abiertos, y se pudo haber generado espacios de sociabilización, y que es lo que más ha golpeado, el aspecto socioemocional. Entonces, mi pregunta es, si los maestros hubiesen estado vacunados y los padres voluntariamente hubiesen enviado a sus hijos, hubiésemos ya hace rato en varios colegios públicos y privados abierto espacios al aire libre para hacer deporte con distanciamiento, para hacer, por ejemplo, Carlos, teatro, que no implica quitarse la mascarilla, danza, arte, y hubiésemos empezado por ahí con los maestros vacunados y con el distanciamiento y los protocolos necesarios para que los chicos vayan sociabilizando y que marzo no sea tan complicado. Yo personalmente como educador me parece que ha habido, una cierta discriminación hacia la educación. Hay varios colegios de profesionales que han sido vacunados
y nosotros no, en nosotros nos falta. Entonces, ¿qué haría yo? Lo que ha dicho el ministro Cadillo, pero lo pondría en blanco y negro. Vacunar ahorita a los maestros, ahorita. Y al menos en noviembre y diciembre, Carlos y Omar, empezar a hacer algunos ejercicios de regreso. Lo otro es la infraestructura de los colegios. Si falta agua y hemos estado 2 años parados, deberían, seguramente lo han hecho, pero me parece que un poco más acelerado, mejorar la infraestructura para esto. Ya tienes los maestros vacunados, ya tienes agua, y hubiésemos podido empezar a abrir ahora, tú dices la tercera ola, de acuerdo, de repente podemos esperar que pase, pero no va a ser la última ola tampoco. Entonces, mi idea es, tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Colombia lo está haciendo. Colombia ya tiene algunos colegios al 100%. Sí, hay ejemplos en el mundo donde ya se ha vuelto, y Perú más bien se está quedando rezagado en ese aspecto. Muchísimas gracias, señor Rafael del Río. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, licenciado en Educación y magíster por la Universidad Complutense de Madrid. Son las 10 en punto. Muchas gracias nuevamente. Son las 10 en punto de la mañana, Carlos. Tenemos que despedirnos. Un placer, como siempre, compartir este espacio contigo, pero tú te quedas todavía en la programación de RPP Noticias porque viene domingo es fiesta. Yo sí me despido. Muy bien, domingo, Omar, Carlos. ha sido también un verdadero gusto compartir contigo este domingo, y efectivamente de acá regresamos con Domingo es Fiesta para conversar sobre la pureza de nuestros pensamientos y también de nuestras acciones, Omar. Claro que sí, la pureza de pensamiento. Muchas gracias, Carlos, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan. Buen domingo. Ha llegado el momento de vacunarnos. Les pedimos a todos y todas que acudan a recibir su vacuna. Y no duden en regresar por su segunda dosis a tiempo. Solo saldremos adelante si todos ponemos el hombro. En RPP agradecemos el esfuerzo del personal de salud por impartir esperanza a miles de hogares peruanos. Presenciamos el enorme esfuerzo del personal de salud. Les agradecemos a cada persona en los centros de vacunación. En la medida en que todos estemos vacunados, todos podremos salir adelante. RPP, la voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Las noticias no se detienen. Por eso te mantenemos al tanto de lo que sucede en el Perú y el mundo. Soy Carlos Villarreal y te acompaño en la rotativa del aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por RPP, la voz del Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, la voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas.